Bienvenidos a Genux TV. El día de hoy tenemos el agrado de estar entrevistando al maestro Horacio Lalia, un dibujante enorme de la historieta argentina. Gracias. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Acalorado, pero recibirnos. No, por favor. Es un gusto. Bueno, para arrancar, contanos cómo comenzás en el mundo de la historieta. Bueno, es un poco con suerte, podríamos decir, ¿no? Yo siempre dibujé y tenía gente conocida, amigos, justamente uno de ellos. El padre tenía un almacén y un día me comentó: mira, el almacén va la esposa de un dibujante. Dice, ¿querés que le hable? Sí, le digo, dale, está bien, no hay problema, a ver qué pasa. Bueno, le habló y a los pocos días le dijo, bueno, dice, mi esposo quiere que vaya, vivía ahí cerquita. Y así empiezo yo con Eugenio Zoppi. Si voy a la casa, ahí me entero que él hacía Mr. X, porque no sabía que era un dibujante, pero no sabía lo que dibujaba. Claro. Me dio algunas cosas para hacer, miró lo que yo hacía, le gustó, me dio algunas cosas, unas tiras del personaje, se las llevé, le gustaron. Me dice, bueno, dice, yo en algún momento, dice, lo llamo. Dije, bueno, en algún momento lo llamo, digo, no pasó más de 15 días aproximadamente y le mandan a avisar que vaya a la casa. Porque justamente Rubén Sosa, que era fallecido ya, que era el ayudante de él, empezaba a publicar en Hora Cero y se iba. Me dice, ¿quiere venir a trabajar conmigo? Bueno, dije yo, macanudo. Yo realmente no tenía estudio de dibujo ni nada. No había hecho, simplemente dibujaba por afición. Me gustaba. Había ido a un profesor 2 o 3 meses acá en Ramos, pero viste, no era lo que, es decir, no era lo que a mí me interesaba. Así que prácticamente eso fue lo único que... Bueno, así empiezo a trabajar con él y a los 2 meses, mes y medio más o menos, eran concuñados con Alberto Breccia, o sea, estaban casados con 2 hermanas. Y Zoppi vivía acá, a 5 cuadras de La Prida. Y Alberto Breccia vivía del otro lado, unas 7 cuadras, del otro lado de la vía. Bueno, me lo presenta y todo, y al poco tiempo se va el ayudante de Alberto también para empezar a publicar, Di Benedetto. Y entonces Zoppi dice, si querés lo compartimos, un chico del barrio. Bueno, y así empezó todo el trabajo. Así que de casualidad me encontré trabajando con ellos dos de una manera muy especial, ¿viste? Porque realmente me trataron muy bien. Después, bueno, con Breccia hice la Panamericana, estuve en Ida también con él. Y estuve 3 años con los dos, desde el 57 al 60. Y después estuve otros 3 años con Alberto. Con Breccia. De cualquier manera lo veía a Zoppi todo porque estaba haciendo una revista, estaba haciendo otras cosas y entonces me quedé a trabajar con Alberto. Y así arranqué, de esa manera. Después se fue dando, viste, la cosa. Ahí conocí a Westergel también, justamente estaban peregrinando Morcinder. Eso fue en el 59. Y vino un par de veces al estudio, me lo presentó Alberto y todo, y ahí fue el contacto con él también. Y en el 63 me voy de Alberto y empiezo a trabajar en Hora Cero. El director era Westergel. Le llevo el material, le gustó y solamente pude hacer 2 trabajos, porque cuando le llevé el segundo trabajo, Hora Cero desaparecía, lamentablemente. Eso fue en el 63, bien digo. No, sí, 63, 64. Entonces me fui a Columba, porque tenía la otra posibilidad que tenía. Y bueno, y ahí arrancamos y ya seguimos, viste, con el tema. Después en el 67 entré en el suplemento de La Razón, era Ayer y Mañana, y después se llamó Ciencia Viva. Y ahí estuve colaborando y al mismo tiempo estaba trabajando para Columba, para Anteojito, para Villiquen. Así que seguía metido un poquito en el tema de la historieta. Nos tenemos que ir, porque nos indemnizaron y en el 69 nos tuvimos que ir, lamentablemente. Y yo tenía que elegir 2 cosas. O yo tenía que producir más para Columba, que era la posibilidad, o tenía la posibilidad de hacer un negocio, de abrir un negocio. Como a mí me gustaba cocinar y todo ese tipo de cosas por mi familia, abrimos vendría a ser acá en el barrio, acá, una cuadra de acá. Había un local que era de la tía de mi señora,
Y empezamos a trabajar con eso. Yo preferí quedarme en el aire. Yo me acuerdo que Sopi venía porque la hija hay un colegio enfrente, la hija venía al colegio, me preguntaba, ¿y? No, bien, le digo, yo estoy bien, y bueno, está bien, si estás con esto es una lástima, pero estás bien. Eso me duró 1 año y medio. Claro, desde al año y medio ya empecé, viste, ya estaba un poco preocupado porque si bien el negocio andaba muy bien, realmente andaba muy bien en el barrio, yo decía, mira, de atrás, ¿qué tiro? Yo tenía como 7, 8 años ya de trabajo. Y empiezo a conectarme, yo me conectaba con un señor que vivía acá en Aedo, que había sido director de Villiquen, y yo cada tanto le llevaba el material para que él lo viera. Y ahí empieza un poco el contacto con lo que va a ser Record, porque él me dice, mira, hay un hombre que está vendiendo material para afuera, para Italia, dice, por ahí le puede interesar lo tuyo, ¿por qué no se lo llevas? Bueno, así pasó, voy a Record, Scuti me recibe, que era el director, le gustó lo que hacía y enseguida, al poco tiempo, me dio, justamente los 2 primeros guiones son del paraguayo de Robin Hood, exactamente. Y así arranqué. Y ahí ya después, viste, ya con el tema, mi esposa y la tía de ella siguieron otros 3 años más con el negocio, yo iba cada tanto a acomodarles un poco, pero bueno, ya está. Y a mi señora yo le dije, mira, esto si funciona, bien, si no funciona nos vamos a cualquier lado, pero yo lo sigo haciendo, le dije yo. Y ella me dijo, bueno, dale. Y así fue un poco es decir, a partir de ahí, ya bueno, ya estaba conectado con Oesterheld, seguía durante 1 año y pico, 1 año y algo, y seguía siendo unitarios, hasta que llegó la hora de un personaje. Tenía que hacer un personaje. Y casualidad, Oesterheld estaba trabajando adentro de Record. Había trabajado en Columba y en ese momento había pasado a Record. Entonces Scuti le pide un personaje y ahí sale Necrodamus, porque yo más o menos ya lo conocía, teníamos un contacto, había ido yo a la casa de Oesterheld y todo, no éramos amigos por una diferencia de edad, ¿viste? Pero ya teníamos un contacto. Y entonces él es el que hace Necrodamus, mi primer personaje. Bueno, a partir de ahí, después ya por suerte, ese personaje funcionó bien acá, funcionó bien en Italia. Y después viene el tema de lo que pasó. Desaparece Oesterheld, todos creíamos que realmente él se había ido porque realmente él cada tanto se iba a Perú, iba a Chile, se pasaba 1 semana y se volvía, era bastante frecuente, bastante común. En principio se pensó eso. Claro, los italianos empezaron a pedir, había dejado un par de guiones y empezaron a pedir porque el personaje funcionaba, entonces empezaron a pedir guiones. Y allí después empezaron a colaborar, cuando ya nos enteramos cómo venía todo el problema, hicieron Trillo, Sacomano, hicieron guiones, un par de guiones cada uno, pero ninguno se le animaba porque no sabía lo que quería hacer Oesterheld con ese personaje, ¿viste? Y bueno, y así siguió la cosa, y después en el 69 lo cortan. Ya se estaba volviendo un gentilhombre, porque los italianos dijeron, sí, pero tiene muchos poderes, hay que sacarle poderes, y que patapín, patapán, bueno, está bien. Aunque el gancho siempre era Gore, que era el ayudante de él, ¿viste? Era el que armaba la cosa, y después Necrodamus era como la caballería norteamericana, venía a solucionar el problema. Y eso fue hasta el 69. Lo cortan, ahí estamos con Albiac Lord Jim, que no tiene nada que ver con la novela de Spencer, porque muchos se confundieron por eso, no tiene nada que ver. Y estuvimos 2 años, sí, 2 años haciendo eso. Y hay una segunda etapa con Ray Collins, que la hacemos del 82 al 84. Después, ahí sí, ya lo cortan, ya definitivo, por el momento lo cortaron definitivamente. Además, había un problema con Scuti y los italianos. Y tanto Ray Collins como Galicio, que era otro guionista, se separan porque cada uno tenía su dibujante haciendo un personaje o algo. Yo me voy con Roger King, que estaba haciendo algo con él,
y atrás de ellos vinieron varios, porque el problema de récord era bastante grave. Ya había pasado antes, pero se había solucionado el problema. Y casi durante 4 años seguí trabajando para los italianos, pero a través de Colli y de Galicchio. Claro. En el 89, gracias a Zanotto, porque Zanotto se había quedado con en récord, le levantan el pulgar otra vez como para... Y lo primero que hace él, ya que Colli lo había pedido antes a Necro, pero hacíamos de todo, pero a Necro no le contestaba nada. Cuando se lo pide Scuti, se lo dan. Y claro, tenía 2 o 3 guionistas que trabajaban muy bien, y se lo dan a Slavich, que era el más joven de todos, que se tuvo que tragar a los anteriores, a Westerger, a todos los que habían hecho algo. Y ahí hacemos la parte más larga de lo que es Necro, del 89 al 95, casi 96, que es justamente lo que se va a empezar a publicar ahora. Se publicó 1 de 5 álbumes, que eso lo va a hacer Deux. Excelente. Así que hasta ahora, bueno, después a partir de ahí seguimos trabajando, pero yo ya no, es decir, en el 96 me voy a Europa. Yo le había llevado a Scuti, le había llevado unas adaptaciones, las primeras que había empezado a hacer. Porque a mí me emparentaron con el terror, pero realmente hice terror, pero hice policial. Lo único que no hice son románticas, porque a mí las románticas no me gustaban. ¿Viste? Pero después había hecho un poco de todo, hasta cowboy había hecho. Y bueno, y prende, y yo le dije a Scuti, mirá, yo me voy para allá, el material me lo llevo. Él lo había cajoneado porque mi esposa era la que me ayudaba a adaptar y yo era el que dibujaba, él no tenía nada que ver. Y en el medio, como él no tenía nada que ver, la cajoneó, ¿viste? Y yo digo, mira, yo lo voy a llevar. Así que discúlpame, pero dame ver. Y llevamos allá, justamente viajé con Albiac, y llevamos un proyecto con él y ese otro proyecto. Y los italianos les gustó el proyecto de la adaptación. Y fue el que adaptaron y estuvimos trabajando con mi esposa del 97 al 2003. Sí, 96 al 2003. Estuvimos trabajando casi 8 años con eso. Horacio, y volviendo a tus inicios, ¿cómo fue tu periodo trabajando como ayudante de Alberto Breccia y cómo era tu relación con él? No, la relación era muy buena. Lo que pasa es que, es decir, Alberto tenía un tema. Es decir, cuando le hacían una nota o algo era muy seco, ¿viste? Era muy de poner cara de perro y todo, pero en su interior, o es decir, cuando estábamos solos, no, era muy agradable. ¿No? Yo no tuve problema con ninguno de los dos. Al contrario, me ayudaron mucho, realmente. Y vos estudiaste en la Escuela Panamericana de Arte, claro, y en el Instituto de Directores de Arte, claro, después también. Claro, bien, interesante. Lo que pasa es que yo había hecho el curso en la Panamericana y después se separan de la Panamericana Breccia con 2 o 3 más. Bayón y Pereira, y ponen la otra, la Ida. Entonces hago un año más con Alberto en Ida. Claro. Y bueno, y así pasó. Yo ya estaba publicando. Seguía publicando, viste, para récord, e inclusive ya estaba trabajando para afuera. Había trabajado para los ingleses, ya había trabajado algo para los ingleses. Y ya estaba bastante encaminado. Hasta ahí vamos, no sé. Después yo seguí trabajando solo por mi cuenta, pero bien, viste, no sé qué otra cosa, a ver. Me ayudaron mucho en el sentido de que el que insistía mucho era Sopi en que vos tenés que leer, me decía tenés que leer mucho, me decía porque es importante para esto. Alberto también, pero Alberto tenía un tema con el tema de la enseñanza, que yo no estaba demasiado de acuerdo con muchas cosas. No quiere decir que era un mal maestro, pero él decía, ¿me gusta? Bien, no me gusta. No te gusta. Yo le daba, pues sí, si no le gusta, ¿por qué no le gusta? Ese es el otro problema, viste, que había que andar buscando cómo era el asunto, había que andar adivinando a ver qué era lo que no le gustaba. Pero realmente, pues, una etapa muy linda. Exigente, pero muy buena. ¿Qué es lo primero que publicás que fue en Hora Cero? Sí. En el año 63-64.
Lo primero que publico, cuando lo voy a ver a Oesterheld, dice, sí, me gusta el trabajo. Y como hacía generalmente, porque acordándose a él, agarró un papel, una virome, y me hizo un unitario de 15 cuadros. Un nido de ametralladora japonés que lo toman los norteamericanos. Bueno, tráigame esto la semana que viene, me dice. Bueno, está bien, eran 4 páginas más o menos aproximadamente. Y se lo llevo, le gusta, me dice, bueno, y me hace otro corto con un submarino norteamericano que quedó atascado y estaba tomado por los japoneses. Cuando yo llevo ese segundo trabajo, ya no estaba más Hora Cero. Me entero yo que Hora Cero y Oeste ya no estaba. Fue ahí cuando me voy a Columba. Y empezó en Columba a trabajar. Pero bueno, fue un poco un latigazo, porque yo ya estaba pensando que, bueno, en Hora Cero ahora, bueno, lamentablemente cerró, no lo manejaron bien, lamentablemente, y bueno, y uno estaba de afuera, uno no sabía de eso. Así que me quedé, el primer trabajo lo vi, el segundo trabajo no lo vi. Y después, bueno, arranco en Columba y empecé a trabajar en Columba, después todo lo que demás te comenté. ¿Cómo fue esta experiencia en Columba? Una experiencia en Columba. ¿Qué trabajos has publicado? En general lo que hacía era adaptaciones de películas y algunos unitarios y muchas deportivas, porque sabían que yo jugaba al fútbol, entonces había un señor que era el que repartía el material, entonces siempre me daba de fútbol, me las daba a mí. Y yo mientras estaba trabajando en La Razón, hacía deportiva y sí, también seguía haciendo algunas adaptaciones. Y estaba a punto de hacer un personaje que después lamentablemente no se dio. Eso fue más o menos en el 69, más o menos. Y después, bueno, después voy a Record y ya después, bueno, es lo que veníamos conversando hasta ahora. A partir de ahí ya arrancamos, ya había arrancado, ¿viste? Bien, Horacio, y te quiero hacer una pregunta, sí, que siempre lo pienso, se habla mucho de eso. ¿Tu rostro inspiró el de Morsinder, de Brecha y Oesterheld? Contanos un poco sobre eso. No, lo que pasa es que eso era una cosa. Alberto decía que los personajes tenían cara de lata. No era porque yo la tuviera, pero era lo que él decía siempre, porque tenía esos dichos, esas cosas, ¿no? Y claro, de tanto tomar apunte, porque con Sopi no, pero con Brecha tomábamos apunte de todo, hasta de la figurita más chiquitita tomábamos apunte. Así que hacía de modelo. Y él ya estaba habituado a hacer la cara mía. Y en algún momento, yo era un chico de 19 años en ese momento, tenía que hacer un tipo que venía del ultratumba, que tenía más de 40 años, entonces lo empieza a trabajar, le trabaja un poco el tema del pelo, la cara más recia, más grande. Iba así, pero claro, de tanto hacer, él no me dijo te voy a tomar la cara y voy a hacer, no me pidió permiso para eso, la usó. Y así quedó. Y empecé, mirá, claro, la cara era como usábamos mucho la luz para iluminación y todas esas cosas, y él estaba tan acostumbrado a tomar ese apunte, y bueno, tomó la cara y salió. En el primer episodio no sale el personaje. Sale él, que la cara de él, que era la de Erra, era la cara de él más avejentada todavía, porque trabajaba con el espejo también mucho. Y así sale Morsinder, y sale la cara de Morsinder. Y dije, bueno, y si vos qué haces, y yo estaba ahí, tuve la suerte de estar ahí, ¿viste? Lo que pasa es que cuando Morsinder sale acá, sale en Mr. X, en un momento en que no estaba muy bien la revista, no estaba muy bien llevada, y realmente no causó el efecto que tenía, porque realmente era un trabajo fantástico, ¿viste? Cuando se va, en el 67 él se va a Europa, ahí sí, realmente cuando vuelve, en el 68, 69, ya Morsinder era, ¿viste?, una cosa ya muy conocida. Entonces ahí surge la anécdota. Cada vez que Alberto le hacía una nota, dice, sí, mi ayudante era Lalia, era mi ayudante, jugaba al fútbol, dice, era ayudante mío, y sí, él era un poco la cara de él, dijo, un poco más exagerada porque era un tipo mayor, y así surge. Así que fue un poco la casualidad. Y ahí surgió la cara de Morsinder.
Ilustraste El Sargento Kirk, ¿no? Para México. Sí, eso fue un libro que yo hice para Westergel, cuando él estaba trabajando con una editorial mexicana. Ya habíamos hecho algo para Chile, para Zig-Zag de Chile, tanto yo como algunos colegas. Él llamó y juntó a algunos dibujantes y empezamos a hacer unos trabajos. Y después surgió este otro trabajo, que eso fue en el 69. Lo de Chile fue en el 67. Y sí, esa fue una colaboración que había hecho. Eran ilustraciones, por supuesto, ¿no? Viste cómo se ilustraron los libros antes, no era historieta, sino que había sido un libro con 6 o 7, 8 ilustraciones. Sobre Necrodamus, Sí. ¿cómo fue el proceso creativo de esta historieta? Bueno, lo de Necro fue un poco, es decir, yo cuando me mostraron al personaje, lo leí, lo releí y realmente me gustaba cómo venía la cosa. Fue gracioso cuando yo le llevo a Westergel, que estaba con Scuti, le llevo los personajes, le llevo los dos, le llevo Necro y Gore. Necro me gusta, me dice, y Gore, es feo que es, me dice, pero es simpático. Entonces ya estaba, los personajes ya estaban, entonces ya a partir de ahí, ¿viste? Ya empecé a trabajar, ¿viste? Sobre esos personajes, que en realidad era la sal de la historia, porque como te comenté antes, el que abría el camino siempre era Gore, ¿viste? Y después Necro tenía que aparecer. Pero lo que tenía de interesante era que no solamente peleaba con demonios y todo, sino que Westergel ponía mucho de lo de él, de lo que a él le gustaba, que era si tenía que ir a un pueblo, había un tipo que sojuzgaba ese pueblo, estaba en contra de todo ese tipo de cosas y las ponía en sus guiones. Y Necro también peleaba contra esos enemigos que eran más humanos y que tenía mucho que ver con lo que él pensaba. Sí, fue una buena etapa, una linda etapa. ¿Y el género del terror? Sí. ¿Cómo ya te gustaba? ¿Te empieza a gustar a partir de acá? No, a mí me gustaba, es decir, el terror me gustaba y me dieron algunas cositas de terror. Sobre todo cuando empecé con Record y todo. Y los ingleses algunas cosas me habían dado de terror también. Pero no era terror, ¿viste? Tenían, ¿viste? Algunas cosas, porque pensaban que como yo, el estilo que tenía y el trabajo que hacía, sobre todo por el tema de la ambientación y todo ese tipo de cosas, en realidad yo me dedico al terror cuando en el 89 empiezo a hacer adaptaciones de la literatura. Ahí sí yo elijo el terror. Y voy buscando, primero por supuesto empecé con Poe, hice algo de Lovecraft, y empecé a buscar otros autores que no eran autores de terror, pero que tenían su cuentito de terror, siempre, la mayoría tenía ese cuentito de terror, y los iba buscando, y bueno, hice casi 4 libros con eso, y eso fue lo que habían aceptado los italianos cuando yo fui allá, cuando les gustó, eso fue, ahí sí, pero ahí fue una elección. ¿Y qué fue lo que te impulsó a decir, quiero hacer estas adaptaciones? Porque a mí también me gustaba el tema, ¿viste? Me gustaba el tema y yo siempre tenía esa cosa de la ambientación y todo, y bueno, y ahí me empecé a gustar el terror, y ahí arranqué realmente con las historias de terror. Que después me dijeron todo, bueno, ¿y por qué te dio terror Scuti? Y porque le gustó, dice, toda la ambientación que vos tenías, y te empezó a dar cosas de terror. Y ya te digo, los 2 primeros guiones de este muchacho eran de terror. Y así fueron, la mayoría me fueron dando todos esos unitarios. Trabajé con Calicho, trabajé con Moraín, prácticamente trabajé con muchos guionistas que estaban trabajando dentro de la editorial. Y con cada uno de ellos hice un cuentito de terror, que tenían que ver con el terror ya directamente. Y dice que no, ¿y por qué fue? Sí, porque a él le gustó el tema, porque no sé si sabías que Scuti era lamentablemente ayudante de un dibujante italiano, y a él le hubiera gustado dibujar una historieta, lo que no le fue bien, y se dedicó más a tener la suerte de ser editor. Pero a él siempre le quedó el gustito de querer dibujar. Y bueno, y le encantó y me empezó a dar ese tipo de cosas, y yo me empecé a meter con eso. Si se quiere, Necro tiene terror, pero no es un personaje de terror.
Lo que pasa es que Oestergel, sabiendo cómo me manejaba yo, saca ese personaje, ¿viste? Y realmente a mí me vino muy bien. Un personaje que me gustó mucho y lo hice con mucho cariño, además era el primero, así que había que poner toda la carne en el asador y por suerte salió bien, gracias a Dios. Junto a Gustavo Jim, que estuvo hace poquito visitándonos, que le hicimos una entrevista, publican otras historias de vampiros. Sí. ¿Cómo es que surge la idea de hacer esta obra? Bueno, con él ya habíamos hecho Belzarek, que ya inclusive trabajamos en una revista que se llamaba Hacha, yo lo conozco ahí. A él, mejor dicho, lo conocí de una manera muy circunstancial, afuera de eso, pero después él vino porque justamente Slavich, que estaba en el grupo, se fue en ese momento y empezó a trabajar para Canal 13. Entonces entra él y con él hicimos, hicimos una historieta que en definitiva no salió porque se salió 6 números la revista aproximadamente. Salió el cambio de ese personaje que íbamos a hacer por Belzarek. Llega aquí una persona que venía de Francia, que se dedicaba a ver, trataba dibujantes, conocía de idiomas y todo, y le gustó el trabajo y se llevó ese y algunos trabajos más, ¿no? De otros colaboradores, de otros dibujantes. Y así arrancamos con el tema de que hicimos 2 álbumes allá y después, ¿cuál era la pregunta que me hiciste? ¿Cómo surge la idea de otras historias de vampiros? Claro, la otra historia de vampiros era porque siempre hacíamos temas similares. Y un día me dice, mira, tengo ganas de hacer algunas historias de vampiros, tenía ganas de hacer con escritores, viste, 1800, fines de 1800. Digo, vale, arranquemos con eso. Y justamente hicimos como 10 o 12 trabajos que después, bueno, sale el tema del álbum. Pero ya había empezado a trabajar desde antes con eso, ¿viste? Ya habíamos hablado. Que lamentablemente después, ¿viste? Gustavo tuvo un problema bastante grave, ahora está bastante mejor. Sí. Y tenemos ahí pendiente algunas cositas que tenemos que ir haciendo, ¿viste? Pero ya hace rato, ¿viste? Yo no lo jorobo demasiado porque por suerte estoy bastante atorado de trabajo. Entonces, ¿viste? Lo dejo, porque ya lo habíamos conversado varias veces. Hubo un personaje que me explicó cómo lo quería hacer. Después vino el problema, ahora ya está mejor, así que bueno, esperemos que en algún momento podamos hacerlo. Pero ya te digo, sale a través de las conversaciones que teníamos. El proyecto Hacha, la revista, contanos un poco sobre eso. Eso fue en el 96, fue aproximadamente. Nos juntamos todos en el Museo Policial, porque en el Museo Policial el director era Ray Collins, San Pietro. Entonces dijo, bueno, ofreció el lugar y nos juntamos como alrededor de 15 dibujantes aproximadamente. La idea era armar algo para hacer una revista, para hacer alguna cosa, y teníamos que llevar una idea. Y esto pasó como pasa siempre. Mucho charla, mucho esto, mucho lo otro, pero viste, no pasaba nada. Entonces nos juntamos nosotros 5 y dijimos, oye, ¿por qué no armamos nosotros algo ya directamente? Pues esperamos que todos empiecen a trabajar, viste, algunos podían, otros no podían. Y así surge Hacha. Y bueno, nos pusimos a trabajar, teníamos que hacer directores de arte, teníamos que hacer de todo, viste, porque realmente para sacar una revista te exigían. Y lamentablemente lo estuvimos haciendo, sacamos 5 o 6 números. El último número lo sacamos en el 2002, en uno de los eventos que se hacían acá, de los eventos bien hechos, porque realmente estaban muy bien hechos, y fue el último trabajo que empezamos en el 2002. En el 2002 fue el último, y después por problemas personales, de que teníamos que dejar de hacer cosas personales, por otra cosa, fuimos dejando un poco y nos fuimos separando. Pero ya, viste, habíamos trabajado por lo menos como 4 años juntos, 5. Y después creo que ellos sacaron un número que yo no participé.
Pero esto es un poco así a grandes rasgos, como más o menos decimos, o cómo salió el tema de Hacha. Horacio, y con Rodolfo Santullo publicaron El Escapista. Sí. ¿Qué me podés contar sobre cómo nació esta historieta? Bueno, El Escapista es muy, muy graciosa la parte de... Ya con Rodolfo tenemos ganas de hacer alguna cosa, ¿viste? Y en un momento a mí me invitaron al salón de Montevideo Comics y me dice, estábamos hablando, estábamos en un stand charlando, y me dice, mira, yo tengo una historia, dice, para hacer, ¿tenés ganas de hacer algo de...? Sí, es interesante. Dale, sí, es un tipo que va a la prisión y saca tipos de adentro, que patapín, que patán, se dedica a eso. Bueno, le digo, está bien, dale, haceme un guión. El tema era que él me manda el primer guión, el segundo guión, y yo le digo, che, pero escuchame una cosa, ¿cómo es esto? Porque el tipo ya estaba adentro, estaba preso, era una guerra entre pandillas ahí adentro. Digo, escuchame, ¿qué va a pasar con esto? No, me dice, quédate tranquilo, que ya va a pasar algo. Y así surgió. Después aparece el tema que es un poco los crastianos, ¿viste? De la parte de ella, pero yo no estaba enterado. Él me iba tirando los guiones y de acuerdo a lo que él me tiraba, yo más o menos fui agarrando, porque yo le decía, che, pero ¿y la acción acá qué pasa? No, vos quedate tranquilo. Que ya... Y así fui, así arrancó. Así hicimos eso. Y así sale El Escapista, que ahora estamos haciendo la segunda parte del Escapista. Y surge de esa manera. Así que fue un poco loco. Después hicimos El Bes. El Bes sí, porque él estando también en Montevideo Comics, yo le dije que tenía ganas de hacer un steampunk, ¿viste? No, mirá, dice, yo tengo algo, pero eso sí me lo explicó. Mirá, dice, esto es con la revolución de Rusia, ¿viste? Las máquinas, ¿viste? Son los militares, los milicos, de yo cuánto, y el pueblo pelean contra... le digo, che, interesante. Es así, ya más o menos yo sabía cómo venía la mano, pero el otro fue gracioso, el otro fue muy gracioso. Salió, ¿viste? Yo estaba esperando y le decía yo, no, quédate tranquilo que ya va a empezar. Y empieza en una celda, cuando un tipo está tallando una cosa y empieza el tema de que después se pone pesado, ¿viste? Todo eso, pero estuvo bueno. Pero fue bastante cómica, ¿no? El arranque. ¿Qué es lo que más te apasiona del dibujo, de la historieta y de dedicarte a eso? No, la historieta me gustó desde siempre. Es decir, yo en general no era muy lector de historietas cuando era chico, pero me gustaban mucho las adaptaciones. La que hacía Patrullito, Intervalo. A mí me quedó pegado una historia, El hombre que ríe, que la hizo este dibujante italiano, no me acuerdo el nombre, fue en el 50, 51 aproximadamente. Había hecho una versión para Patrullito muy, muy buena. Y yo me quedé un poco enganchado con eso. Yo era un pibe en ese momento, 41, tenía 11 años, ¿viste? 10 años, 11. Yo dije, me gusta. Y empecé a ver un poco más. No era que no veía algo más de historieta. Veía, pero no era un lector de historieta, ¿viste? Pero las adaptaciones siempre me gustaron. Y eso fue cuando después, al final de los años 80, yo dije, bueno, y ahora voy a poner en práctica lo que yo tenía. ¿Qué quiero hacer? Ahí es donde yo elegí el terror para poder hacer las adaptaciones después de terror. Y de toda tu vasta carrera, ¿qué es lo que más te gusta o las obras que más te marcaron? Bueno, aparte de Necro, que fue lo primero, me marcó mucho también Inspector Bull, que hicimos con Albiac. Otro personaje que me gustó, Belzarek también fue un personaje que me gustó mucho también. Y ahora Krantz, porque Krantz tiene una historia bastante extraña, ¿viste? Ahora tiene que salir el segundo libro y el tercero. Y van a hacer una reedición del primero porque estaba agotado. Esa fue gracioso porque realmente habíamos hecho en el 81, 82, habíamos hecho un material con Jorge Morain. Claro, el primer episodio se le mandó a los italianos lo vieron, le gustó muchísimo, va a ser tapa, que patapín, que patapá. Pero él le pone en un momento dado algo con los Rosacruces.
los nombra. Él no era Rosacruz porque era un tipo hecho de laboratorio que viene del futuro. 28 años en el futuro, viene acá a tratar de solucionar algunos quiebres de la historia. Y no tenía nada que ver, ¿no? Pero como nombran los italianos dijeron, no, los Rosacruz empezaron, y yo cuánto. Bueno, y Scuti desesperado porque ya se lo habían comprado, armamos un tercer episodio, 2 habíamos dicho. Armamos un tercer episodio amontonado, se lo pudo vender, pero los italianos no querían saber más nada. Y así estuvimos bastante tiempo, cada vez que íbamos a un salón o alguna cosa que nos invitaban algo, ¿y qué pasó con y está ahí? Le digo, digamos, ¿viste? Se lo decían a él, me lo decían a mí, y un día volviendo a Rosario, año 2007 creo que fue, no, 2006, empezamos a charlar, tuvimos un problemita con el micro que se atrasó como 3 horas y estuvimos en Rosario sentados, tuvimos tiempo de charlar. Y dice, che, dice, ¿por qué no arrancamos otra vez? Dice, con cosas. Y bueno, le digo, rehacemos, dice, los primeros 2 capítulos y arrancamos a partir de ahí. Y ahí vuelve a aparecer. Y ahí hicimos 18 capítulos. Por eso se hizo uno de 6, ahora sale el segundo de 6 y tiene que salir el tercero de 6 también. ¿Viste? Así hicimos la historia. Y siempre nos preguntaban, y decimos, y nosotros decimos, no sé, quedó ahí. Así que nos animamos en ese momento a sacarlo. Es una historia rara, pero es un lindo personaje, también me gusta mucho ese personaje. Pero fundamentalmente, viste, eso es el tema de Necro, no cabe duda. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? Actualmente estamos trabajando en la continuación de El Escapista, Sí. Río de Estrellas, que también es de Jorge Moraín. Estamos haciendo la segunda parte. Estoy trabajando con este chico Ricardo. Claro, estaba haciendo Terra Prima, que es una continuación de la primera historia que hicimos con él como guionista. Y estoy haciendo Maura, que es un policial que estábamos haciendo con Colli, que también habíamos parado un poco con eso y ahora estamos haciendo la segunda parte. Así que como trabajo hay bastante trabajo para hacer. Bueno, muchísimas gracias, No, Horacio, por por recibirnos. El agradecido soy yo, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por ver esta entrevista. Así que bueno, espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.